¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo y servidor Fernando Antonio Herrera Martínez. Esta es la columna Sota, Caballo y Rey que se publica todos los días en las redes sociales y en nuestro portal que tenemos en el estado de Chihuahua y que lleva por nombre chihuahuaexpress.com.mx. Es importante que hagamos un ejercicio. Lo considero muy necesario. Acaban de reservar por 3 años, con el pretexto de la seguridad nacional, la información que se refiere al agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez, lo cual me parece algo sumamente grave porque ahora, ¿cómo establecer una demanda o cómo reclamar al gobierno de la ciudad que el agua siga saliendo contaminada si ya no se pueden usar ninguno de los documentos en los que se analizó esa agua y se demostró que estaba contaminada posiblemente con huachicol, aunque ya lo reconocieron que sí tenía algo de contaminantes? Martí Batres, el jefe de gobierno, trató siempre de minimizar el tema, porque obviamente el hecho de que estemos en tiempo de elecciones los perjudica gravemente en lo que es la alcaldía Benito Juárez y las demás que están resultando afectadas. Por supuesto que la gente de la colonia Benito Juárez en este momento no tiene opción para tomar un baño sin que pueda quedar oliendo al huachicol, para lavar su ropa y que ésta también tenga el olor, o para beberla, pues sería imposible. Entonces, ¿qué hacer? ¿No usar el agua? Y entonces, ¿cómo se va a resolver el problema de acceso al agua en la alcaldía Benito Juárez para limpiar su vajilla, preparar alimentos? Hay muchas cosas en juego. Y creo que es muy importante que empecemos a pensar en soluciones de fondo. Una de ellas podría ser instalar en cada una de las casas la conocida ósmosis inversa. Creo que los capitalinos deberían analizar la opción de instalar este sistema en sus casas para que la ósmosis inversa les pueda dar agua utilizable en todos los aspectos y desde luego habrá un sobrante de agua tratada que podría servir para sus jardines, para sus plantas o árboles que pudieran tener dentro de su casa. Creo que va a tener que ser una opción a tomar en cuenta, sobre todo en la alcaldía Benito Juárez, porque esto del agua es absolutamente indispensable. Yo sé que mucha gente está molesta, muy molesta, como históricamente ha vivido la población mexicana, entre ellos me cuento, siempre molestos, enojados, se puede decir encabritados, porque no hemos logrado tener buenos gobiernos. Hay una época que le dicen de la estabilización y de crecimiento que desafortunadamente terminó con los gobiernos de Echeverría y López Portillo,
que nos llevaron a una crisis que todavía no hemos podido resolver y que se agravó con decisiones como el Fobaproa de Ernesto Zedillo o con otras decisiones tomadas por presidentes. Creo que Miguel de la Madrid, pese al crecimiento cero de su sexenio, logró implementar las bases para que Carlos Salinas de Gortari, su sucesor, pudiese acceder al Tratado de Libre Comercio, que al final de cuentas viene siendo ese tratado la solución para México en cuanto a ingresos, en cuanto a intercambio, trabajo, empleo, pues, y desde luego empezar a resolver los problemas. Estaba planteado claramente que el país iba a multiplicar su PIB por 5 y hasta 6 veces. En la época en que Carlos Salinas de Gortari llega al gobierno, el PIB de México rondaba los 280,000 millones de dólares por año. Es decir, lo que producíamos entre toda la población en un año. Tomando en cuenta el gasto público, el consumo, la inversión privada, las importaciones menos las exportaciones, que es la fórmula del PIB. Hoy en día estamos en el lugar 11 o 12, a punto de rebasar a Rusia en el PIB. Ya estamos cerquita de superar 2 billones de dólares. Es decir, la economía se ha multiplicado por 6 en los años que lleva este tratado vigente, con las renovaciones, como esta última que se dio y cambió de nombre a TEMEC. Es decir, nuestra economía en el exterior se ve sana y la causa es muy sencilla. El secretario de Hacienda ha manejado la política absolutamente neoliberal en cuanto a la macroeconomía y la imagen de México al exterior. Dentro del país hay populismo, hay paternalismo, hay autoritarismo, hay una inflación que ha dañado muchísimo a la clase media, media baja y a la más humilde y, por supuesto, a los indígenas. Es cierto que el presidente multiplicó el salario por 3 y que tenemos un salario alto, pero hay que decir con claridad, bueno, alto en comparación con los sexenios anteriores, pero hay que decir con claridad que entre la inflación y otras acciones como el exceso de gasto, el endeudamiento, el restringir presupuestos en dependencias fundamentales, desaparecer el sistema de salud que había instaurado Vicente Fox y dejar a 50 millones de mexicanos sin servicio médico que han estado esperando desde el primer día de su sexenio tener un servicio como el de Dinamarca. Ni de lejos, yendo a pie. Para nada. 50 millones de personas utilizan el dinero que ganan y el que les llega si tienen alguno de los programas sociales para muchas cosas, no nada más para su bienestar. Al carecer de servicio de salud,
tienen que pagar la consulta, aunque sea con Don Simi, y comprar las medicinas, también con Don Simi, y sobre todo los lunes que dan descuento, porque hay desabasto total de medicinas y las citas para quienes tienen seguro social se programan en el tiempo muy lejos y no se diga las cirugías o cualquier otro tipo de tratamientos. Pero fuera de los casi 22 millones inscritos en el Seguro Social que sufren muchísimo, están 2.5 millones de afiliados al ISSSTE con sus familias que también están en la misma que el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y además, los 50 millones que le digo que se quedaron sin el Seguro Popular. Desde luego, esto ha desilusionado muchísimo a la gente. Pero, ¿qué ha hecho de bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador? Sin duda los programas sociales. Son increíbles, son necesarios, han sido muy bienvenidos. Qué pena que se tengan que estar utilizando para subsanar las carencias en materia de salud, en materia de seguridad y en la educación, que ha bajado muchísimo y que muchos padres de familia han tenido que recurrir a profesores particulares para poder encaminar a los muchachos que prácticamente están retrasados 2 años en el ciclo educativo que debía cumplirse en este sexenio. Se ha recortado presupuesto prácticamente a todas las dependencias. Desaparecieron los fideicomisos que habían creado los anteriores gobiernos, corruptos hasta la médula, pero habían creado esos fideicomisos y ahí estaban esos millones, miles de millones. Habían creado el Fondo para Desastres Naturales, como el caso del huracán Otis en Acapulco, que pudo ser atendido con ese fondo, pero lo desapareció y se gastó el dinero. Desde luego, el exceso de gasto ha provocado que el presupuesto, que era de 6 billones cuando llegó el presidente López Obrador y fue el que ejerció durante el año 2019, ahora es de 8.2 para 2024. 2 billones más. Pero la recaudación del país no se ha mejorado. Se han cobrado a gente que debía impuestos, pero no tanto como para solventar 2 billones agregados al presupuesto. ¿Y por qué ha sido necesario agregar tanto dinero al presupuesto? Pues porque el Tren Maya, en lugar de costar lo que dijeron, ya superó el triple y ha pasado de 500,000 millones de pesos. Porque la refinería de Dos Bocas también duplicó su costo y se inunda continuamente porque está sobre un manglar. Y por supuesto, usted lo debe saber, en Tabasco hay una zona que alguna vez el país podría perder porque hay amenaza de que el mar pueda comerse un pedazo de Tabasco por lo bajo que está. Entonces la refinería es el fracaso más terrible. El Tren Maya puede ser en el futuro un gran desarrollo para la población, pero habrá que ver si resiste el balastro ese de mala calidad o habría que cambiarlo, con lo cual el costo del Tren Maya subiría todavía cantidades
inconmensurables. El transísmico me parece una excelente idea y proyecto porque efectivamente se le puede competir en algunos casos a Panamá, en donde pasar por el canal es carísimo y desde luego utilizar el transísmico sería fantástico. Hay que adecuar los puertos, hay que terminar bien el tren y también lo de la idea de los trenes de pasajeros me parece un acierto. ¿Cuáles son algunos de los errores? Bueno, Segalmex tiene perfectamente comprobado un fraude de al menos 15,000 millones de pesos. Hay 10 personas detenidas. Nadie les ha preguntado dónde está el dinero. ¿Usted cree que esas 10 personas que están detenidas, aunque no el mero responsable, porque como es amigo del presidente, tiene un empleo en gobernación y no lo ha tocado la justicia? Y mientras él esté, no lo van a tocar. Tendría que cambiar el gobierno para que se hiciera responsable al entonces titular de Segalmex, que fue, por cierto, el primer jefe del presidente en el gobierno en su primer empleo. Por eso, tal vez, esa gran amistad entre ellos dos. Segalmex es escandaloso, como lo fue la estafa maestra. Es el doble de la estafa maestra. Segalmex es más pequeña que el Fobaproa, que causó un daño tremendo y que seguimos pagando. Una pésima decisión del gobierno de Ernesto Zedillo y que, por supuesto, faltan 50 años todavía para terminar de pagar eso y al término habremos de haberlo pagado 6 veces o 7, el Fobaproa. Se convirtió la deuda privada en deuda pública. Es decir, los mexicanos asumimos el costo de las deudas de todos los ricos del país, principalmente los bancos. Entonces, muy molesta la gente por todas estas cosas. Poco a poco se fue enojando más y más. Ya no creían en partidos políticos. Ya no creían ni confiaban en políticos. Y aunque una parte de la población mayoritaria seguía votando, pues otra gran parte, más de un tercio, no lo hacía porque les daba igual quién llegara. Todos roban, todos salen ricos, pero hay que saber también que aunque robaban y salían ricos, y no es justificación, pero para nada, pero hay que mencionarlo, había vacunas, había atención tardada y mala en urgencias, en la consulta del IMSS, muy buena si lograbas entrar al hospital, igual en el ISSSTE y en el Seguro Popular, malo, pero había a dónde ir a atenderse y tenían algo de medicina y lo demás lo complementabas. Hoy no se tiene nada de eso, nada. La megafarmacia que costó 3,500 millones de pesos tiene en promedio un surtido de 3 recetas diarias. Ni siquiera la farmacia del pueblo más chafa del país, o más pequeño, no tiene por qué ser chafa, debe vender tampoco. Pero bueno, llama a la risa, porque
El presidente todavía en estos días asegura que antes del final de su sexenio tendremos un servicio médico mejor que el de Dinamarca. Ya no dijo igual, ahora dijo mejor. ¿Qué otra cosa está pasando en este momento después de que la gente ya desilusionada optó por una esperanza bien vendida? Hay que decirlo, el presidente, si bien no es tan inteligente como parece, sí es muy audaz y sí es muy hábil en la forma de dirigirse a la gente para que lo sigan. Y todos molestos y enojados, por supuesto que vieron en él una luz de esperanza. Esa luz de esperanza se fortaleció el día de su toma de posesión con el gran discurso que dio, pero igual se ha ido desvaneciendo conforme avanzó en su gobierno y fue haciendo exactamente lo contrario de lo que había prometido en el discurso. Hay más asesinatos, aunque no más violencia, dijo el presidente hace unos días. Yo a eso no le entiendo, así que lo dejo ahí. Hace días también, una madre buscadora que ha participado en varios grupos y que han localizado más de 2.500 cuerpos en fosas clandestinas, fue gravemente descalificada por el presidente en la mañanera y le dijo de todo. Pero cerraron el lugar, lo limpiaron y prohibieron su entrada. ¿Por qué? Si dijeron que era un cementerio de perros, no había por qué hacerlo. A mí eso no me da buen olor. Algo hay ahí que no quieren que se sepa. El asesino serial, que ya está capturado y entregado a la autoridad, se sabía desde que estaba la señora Claudia Sheinbaum en el gobierno y no hicieron nada. Se han contabilizado hasta hoy 7 mujeres, pero se piensa que puede llegar a 15. Eso echaría por tierra los números que doña Claudia presume. Pero además, el presidente, en su enojo, que no admite crítica ni escucha a nadie, ahora tomó a la señora Amparo Casar, presidenta de una asociación civil contra la corrupción, para denostarla públicamente, echando a perder un potencial juicio si fuera el caso de que la señora hubiese cometido un delito. ¿Y por qué echó a perder el juicio el presidente? Porque lo que quiere es denostarla, destruirla, no meterla a la cárcel. Ninguna de las pruebas que presentaron ahí él y su director de Pemex va a poder ser utilizada en un juicio, porque las viciaron de origen. Se la cambio. En lugar de ser una persona que pudo cometer un delito, ahora es una víctima del presidente. Así le pasó a Corral aquí en Chihuahua. Hizo todo mal y a todos los convirtió en víctimas y todos le han ganado los amparos. Así pasaría con Amparo Casars frente al presidente en un potencial juicio, porque obvio que todo lo que ha dicho en las mañaneras ha denostado a la señora, pero ¿sabe qué? Yo soy de los que creen y piensan que cuando un hombre, por puesto político más grande que tenga, habla así de otras personas, en realidad está hablando mal de sí mismo. Y yo no estoy hablando mal del presidente, no me pongo en el saco de que estoy hablando mal de mí mismo. Le estoy relatando lo que ha venido pasando. Y reconozco los buenos actos del presidente, porque los hay.
No todo ha sido malo, por supuesto que no. Todos los presidentes, por corruptos que hayan sido, tuvieron algo de bueno, salvo Luis Echeverría, que todo el mundo opina era muy inútil, y su estilo de populismo llevó a la ruina a este país, y luego llegó el frívolo enamorado de José López Portillo y terminó por llevarnos pues prácticamente a una potencial bancarrota, que solamente un hombre educado como burócrata de carrera, pero que además tuvo la oportunidad de estudiar maestría en el extranjero, becado por el propio gobierno al ser burócrata de carrera, don Miguel de la Madrid Hurtado, logró estabilizar el país y servirle el pastel a Carlos Salinas de Gortari para que pasara a ser el mejor presidente de la historia. Salvo que su hermano y los asesinatos de Colosio, el cardenal Posadas Ocampo y su ex cuñado Ruiz Massieu le echaron a perder ese galardón que tiene, pero que por negro que está por esas cosas, pues no lo puede presumir. Muchos sabemos que el tratado ha sido, con mucho, la mejor decisión que se ha tomado en la historia de México. Y por supuesto, ese tratado es el que más beneficios ha traído al país. Si usted se fija, el Estado de México, la ciudad capital, las capitales de los estados y del Bajío hacia el norte, con, sin y a pesar de presidente, sobreviven muy suave y le ha ido muy bien. Por ejemplo, Chihuahua siempre está en el 8º o 9º lugar de aportaciones al PIB y está en el 21 de repartición del dinero que se entrega a las entidades federativas. ¿Por qué? Pues porque se tienen que ayudar a otros estados que no generan tanto, y está correcto. Es lo que debe hacer un país. Pero vaya usted al sur-sureste y fuera de las capitales, lo único que encuentra es un exceso de pobreza extrema, que la hay también acá en los estados del norte, pero no tanta como allá. El presidente yo lo veo últimamente muy enojado, muy molesto, y es que él sabe que ya está muy cerca su salida del poder, y su anhelo de mandar a través de Claudia cada vez se ve más difícil. El presidente lo sabe. Todos los que tenemos 3, bueno, yo tengo como 5 dedos de frente, entendemos que Xóchitl está creciendo, y mucho, y a pasos agigantados. Creemos que no va a ser posible la continuidad ni el segundo piso que ofrecen. Sin embargo, para que esto ocurra, es necesario que una buena parte de ese 37% que nunca vota, que nunca ha votado, por esta vez se permita analizar las cosas y tomar la decisión de votar. Yo creo que Claudia podría ser mejor presidenta que López Obrador, pero no podría realizar lo que ella puede por la intromisión de tanto senador y tanto diputado. Bueno, hasta la candidata a la Ciudad de México le puso el presidente. Entonces, siempre que Claudia quiera tomar decisiones, se va a entrometer el expresidente López Obrador. Entonces, por muy inteligente que sea, y lo es, no va a poder gobernar como ella es capaz
¿Por qué no la va a dejar? Xóchitl Gálvez, indígena, humilde, hija de un profesor, que pudo darles buena vida, pero no se las dio porque era tomador. Xóchitl Gálvez no ha cambiado su forma de ser, pese a que tiene empresas exitosas con más de 200 empleados y que en 32 años de empresaria ha triunfado y no le han podido demostrar algo malo, porque si pudieran hacerlo, ya no sería candidata. Ya le buscaron por todos lados, hasta debajo de las piedras. Entonces, ¿qué tiene que hacer Xóchitl para merecerse el voto de todos? Tiene que comprometerse a cambiar el sistema político, a cambiar el sistema de partidos en México. Los partidos, todos, están sumamente desprestigiados y nadie los quiere. Los políticos que dirigen esos partidos hoy en día no pueden ser parte de su gabinete, ni deben. Se van a subir algunos como plurinominales al Senado y a la Cámara de Diputados, y tal vez algunos ganen por terreno, pero créanme que no lo merecen. Fue necesario aceptarlos porque Xóchitl no podía competir sola ni por la sociedad. La ley exige que sea a través de los partidos. Así que, a querer y no, hubo que aceptar la participación de los partidos, aunque hayan sido y son muchos de ellos, sobre todo sus dirigentes, corruptos. El mismo Marco Cortés nos lo demostró con las declaraciones sobre los acuerdos con Coahuila. Alito, pues, ha tenido altibajos en sus decisiones y nos demuestra que tiene debilidades muy serias. Zambrano, eternizado ahí en el PRD, ya no carbura. Y desde luego, Xóchitl tiene que cuidar mucho que esa gente no se le cuele. Xóchitl tiene que entender que debe trabajar con la sociedad civil, hacer exámenes de oposición para encontrar a los mejores para cada una de las posiciones de poder. Y en esos exámenes de oposición tiene que haber transparencia, tiene que haber intervención de gente neutral que proceda de las organizaciones civiles. Solamente así hay que darle toda la confianza. Que nadie se le cuele. Hay 2 o 3 que se salvan. La honestidad de Santiago Krill, la honestidad de Enrique de la Madrid, la honestidad de la senadora que es su jefa de oficina y que es muy buena, López Rabadán, y algunos otros que andan ahí, pero son tan pocos que se pueden contar con los dedos de las manos. Fuera de ellos, puros impresentables. Así que Xóchitl tiene que tener mucho cuidado para elegir su gabinete. Y qué bueno que el pueblo siga molesto y enojado, porque así vamos a vigilar a Xóchitl, como nunca vigilamos a los otros y como tampoco vigilamos a este, porque nos despertó una gran esperanza. Xóchitl está ofreciendo muchas cosas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho.
Por eso tenemos que estar muy pendientes los ciudadanos de lo que vaya haciendo cada día, porque cada día de gobierno la consolida en el gobierno o la desacredita. Si es que decidimos todos los mexicanos darle los votos suficientes para que le gane a Claudia Sheinbaum. Me da mucho gusto poder estar en comunicación con ustedes. Ojalá y participen. Pueden localizarnos a través de chihuahuaexpress.com.mx. Es una página digital. En YouTube, @de Chihuahua, Fernando Herrera, Sota, Caballo y Rey. En X, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales. Sota, Caballo y Rey, Fernando Herrera. Y nos estamos viendo, ojalá, muy seguido. Muchas gracias. Pasen buenas tardes.